Escuchen esto. La Federación de Científicos de Estados Unidos calcula que en el mundo hay actualmente unas 12.500 armas nucleares. Si tan solo Estados Unidos y Rusia decidieran hacer ataques utilizándolas, en los primeros 45 minutos provocarían la muerte de 90 millones de seres humanos, 120 millones más en los siguientes 12 días y 500 más en los siguientes 10 meses dentro de un invierno nuclear. Bajo este panorama que nos espera, ante este último conflicto que tenemos en Irán e Israel, ¿hacia dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que va a suceder? Ya que hemos estado escuchando una palabra que nos aterra: nuclear. Es peligro, es política, es poder, es dinero. Por fortuna tenemos al internacionalista Fausto Pretelín, que nos acompaña para darnos luz en esta mesa que Bienvenido. Me gusta mucho. Muchas gracias. Porque tenemos a una madre de familia, tenemos a la generación que está laborando y que quiere ver qué va a pasar en el futuro, y también a la parte científica. Fausto, bienvenidos. Oye, qué mesa tan fabulosa. ¿Cómo le damos luz? O sea, ¿en qué momento estamos? Bueno, de tensión, obviamente decirlo es fácil, pero sentirlo es complejo. Es un momento en términos geopolíticos, es decir, las relaciones diplomáticas internacionales entre Israel e Irán, pero también entre Estados Unidos e Irán, es compleja. Obviamente, cuando tú mencionabas precisamente nuclear, ¿no? La bomba nuclear, bueno, se nos empequeñece el corazón y le damos la razón a quienes critican que los países tengan bombas nucleares. Claro. Como el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, que a veces se comporta como un niño, a veces como un dictador, y tiene la bomba nuclear. La hizo de manera secreta y también está amenazando todos los días a Corea del Sur, y Corea del Sur y Japón pues se tienen que unir para decir, oye, en cualquier momento este individuo nos desaparece, o inclusive Estados Unidos, en donde Corea del Norte ya tiene la capacidad de misiles de largo alcance que pueden llegar a San Francisco sin ningún problema. Totalmente. Y con ojivas. A todos evidentemente nos conflictúa y muchas veces no logramos entender por qué comienza el conflicto, por qué lleva tanto tiempo. Bueno, mira, hay que remontarnos a después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando nace Israel, es reconocida en Naciones Unidas como país. Irán tenía buena relación. Irán era pues, una república, pues, de alguna manera democrática. No era una teocracia como lo es el día de hoy. Obviamente tuvo un dictador, y ahí se empezó a descomponer todo. Viene la revolución en el país iraní, 1979, la revolución de los ayatolas, es decir, estos personajes sumamente religiosos, radicales, antifeministas, y eso le dio en la torre a Irán. O sea, hay que decirlo con claridad. Se pelea con Israel. O sea, antes llevaban buena relación Irán-Israel, ¿no? Claro. Del 48, 49 hasta antes del 78, 79 se llevaba bien. Le vendía petróleo Irán a Israel. Bien. Cohabitaban, digamos. Y a partir del 79 esto se empezó a descomponer, en donde los ayatolas, el objetivo es desaparecer a Israel. Okay. Todos los días. ¿Por qué? Por religión, porque de alguna manera las teocracias no llevan a ningún lado. Las teocracias se llevan por las emociones, la irracionalidad, y no por los datos. La ciencia no es una democracia liberal, en donde las democracias liberales, que por cierto cada vez hay menos en el mundo, lo cual es peligroso, estos se llevan por las emociones y por la religión. Entonces son sumamente religiosos, y eso es lo que ha llevado el conflicto entre esos dos países. Y entendemos la disputa entre Israel e Irán con lo que nos estás platicando, pero ¿en qué momento Estados Unidos se suma al pleito? Bueno, hay varios momentos, desde Ronald Reagan, en momentos en donde también ellos, hay que decir que en 1979 hubo un secuestro de parte en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán, un secuestro por parte precisamente de los nuevos gobernantes iraníes. Durante muchos días los mantuvieron secuestrados, hubo muertos. A partir de ahí Estados Unidos dice, aquí hay algo mal, aquí algo huele feo, y ha habido intentos, ¿no?, para derrocar a estos clérigos, a estos ayatolas, y a veces se ha unido con Irak, por ejemplo, que tuvo conflictos muy fuertes con Irán. Se unió y apoyó a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan que Saddam Hussein, que fue asesinado, ahorcado? Inclusive Estados Unidos entró en el año 2002, 2003, invadió el país Irak. Quedó muy mal Irak, la situación fue muy tensa. Sí mataron al dictador, pero la crisis se mantuvo, ¿no? Oye, Fausto, para quienes nos están viendo en casa,
Escuchan Irán, escuchan Israel, lo ven muy lejano, pero también escuchan bombas nucleares. ¿Cómo nos afectaría a esta parte del continente, sobre todo a los mexicanos, un conflicto como el que estamos viviendo ahorita? ¿Qué nos afecta en el mediano corto plazo? Y en caso de que hubiera un problema nuclear, tú ves la famosa pregunta que nos hacen siempre que nos ven: ¿estamos ante una tercera guerra? ¿Cómo ves ese escenario, sobre todo para quien nos está viendo en casa y que dice, bueno, ya lo busqué en el mapa y está bien lejos? Exacto. Sí, está lejos, pero bueno, yo creo que hay dos elementos que nos tendría que preocupar. Primero de ellos es la civilización, es decir, a la hora de escuchar bomba nuclear y todo, pues es el efecto mariposa en donde afecta a todo el mundo, la existencia, la sobrevivencia del mundo como tal. Y un segundo elemento también importante es el componente económico. Okay. Lo vimos con la guerra de Rusia y Ucrania, le llaman la inflación Putin. Cuando inició hace 3 años, a todo el mundo afectó el precio de las materias primas, la inflación. Si ya de por sí veníamos, el mundo en general, por la crisis del 2009, que viene de Estados Unidos, se instala y se asienta prácticamente en todo el mundo, viene la crisis del COVID, 2020, 2021, y luego viene la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces los productos se hacen más caros, simplemente con eso, ¿no? La gasolina más cara, todos los productos que utilizan la materia prima de los fósiles, el petróleo y demás, que son muchísimos, se incrementan de precio. Entonces sí nos puede afectar, ya nos afectó la de Rusia y Ucrania, nos va o nos podría afectar si las condiciones siguen escalando. Y hablar de una tercera mundial en este momento, yo te diría que no. Okay. Las condiciones son muy distintas a hace algunos años. Irán es un país muy debilitado desde el punto de vista económico. En 1990 más o menos tenía el mismo PIB que Israel. El mismo PIB. Hoy Israel tiene 15 veces más PIB que Irán. Hay una diferencia, ¿no? Porque Israel son como 9, 10 millones y Irán tiene 90 millones. 90 millones aproximadamente. Hablo del PIB per cápita, es decir, que sí se nota la diferencia, es un país empobrecido y lo que ha ocurrido en los últimos 10 días yo creo que ha desnudado a Irán, es decir, es un cascarón en donde no tiene defensas aéreas, prácticamente entraron los misiles que disparó primero Israel y después Estados Unidos, y a cambio de que Israel pues tiene 3 escudos de protección bárbaros, ¿no? Una pregunta, ¿en dónde hay la coyuntura o qué tiene que ver este conflicto entre Irán e Israel con el horror que hemos visto que ha estado pasando desde aquel octubre 7 fatídico en Gaza? ¿Por qué el primer ministro Netanyahu dice, sabemos que hay mucha tensión política en Israel, y dijo, pues ahora con Irán? Sí. ¿Hay algo político atrás de todo esto? Hay mucha política detrás de eso, es una muy buena pregunta. Yo diría que el primer ministro de Israel, Netanyahu, está en el poder de milagro. Yo no veo otra cosa. ¿Por qué? Antes del ataque terrorista hace 20 meses, había muchas críticas hacia él, particularmente Tel Aviv, porque estaba promoviendo una ley judicial, una reforma judicial que iba a quitar libertades a los israelíes. Yo estaba ahí y como periodista, y muchos de ellos me decían, es que nos quiere convertir en una especie de Irán, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el gobierno es tan débil que tiene que llamar a coalición a partidos muy radicales y muy religiosos. Sí, porque no tenía la mayoría para formar su gobierno, ¿no? No tenía mayoría, no la tiene. Mucha gente en contra de Netanyahu dentro del propio Israel. Sí, claro, pero está mucha, muy dividido, ¿no? mucha Sí. gente. Viene el conflicto del ataque terrorista de hace 20 meses. En la franja de Gaza saltan hacia Israel, matan a 1.200 personas. Es un ataque terrorista que hay que condenar totalmente. Terrible. Son terroristas jamás, pero luego viene una respuesta durísima de Israel, en donde ha generado más de 50.000 muertos. Y sí hay pruebas de que hay crímenes de guerra, posible genocidio. Y sobre todo, y lo más preocupante, es que Netanyahu no le hace caso. O sea, ¿puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad? Sí, de hecho, hay jueces internacionales que lo persiguen. Oye, ¿no? con toda esta Tribunales. polvareda que ocasionó con Irán, los ayatolas han dicho, si bien Irán no tenemos la potencia ni el alcance para llegar a Estados Unidos, sí tenemos a muchas células en Estados Unidos que en algún momento podrían hacer actos terroristas. Y para quienes viajamos a Estados Unidos, ¿en algún periodo esto podría derivar en algunos ataques? Sí, a ver, yo creo que lo vimos hace 3 semanas o 4 semanas en Washington, donde hubo 2 asesinatos de 2 jóvenes que se iban a casar, judíos, afuera del Museo Judío. Terrible, por supuesto. Si Irán no tiene las capacidades para poder responder en términos de tecnología y de misiles a Israel y a Estados Unidos, sí tiene las células terroristas, tiene proxies, es decir, tiene financiados
a grupos terroristas que están en varias partes del mundo, desde Venezuela, por supuesto, Líbano con Hezbollah, en Yemen, por ejemplo, también, es decir, y en Estados Unidos. Claro. Hay lobos solitarios, seguramente hay lobos solitarios que sí, de alguna manera. Cuando Marco Rubio decía el sábado, ahora el mundo es más seguro, falso. Ahora el mundo es más inseguro porque no se necesita ser agente de la CIA o del Mossad para saber precisamente que hay lobos solitarios, que el odio hacia Israel y hacia Estados Unidos después de lo ocurrido en los últimos 10 días está creciendo y tristemente pues el terrorista no necesita una bomba nuclear, Totalmente. necesita una piedra, una pistola, Un automóvil. o un cinturón. ¿Ves O sea, pronta la es paz como un anunciaba automóvil. Trump ayer? No, definitivamente que Trump lo que hace es cambiar de opiniones radicalmente, es un generador de caos, es un personaje que no tiene componente diplomático, es un personaje que cambia de opinión y además tuitea y escribe mensajes. Antes del ataque a Estados Unidos parecía un vocero de Netanyahu, iba diciendo qué estaba sucediendo. Él desmanteló un acuerdo de paz entre Barack Obama, Estados Unidos, con Irán, firmado en el 2015 y que de alguna manera limitaba el enriquecimiento de uranio, que es lo que sirve para hacer la bomba nuclear. Trump lo desarticula y evidentemente no hay que creerle mucho o casi nada a Donald Trump. Fausto, pues muchísimas gracias por darnos luz. Ojalá no sea la primera vez que vienes y que nos vas a dar más o menos este contexto, porque seguramente la tensa calma va a continuar. Gracias por estas palabras y bueno, Gracias. pues por toda la luz que nos diste. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora Gracias, vamos con mi querido Rafa, que nos tiene el reportaje del día. Gracias, querido.